Bueno, ya hemos avanzado un poquito más en el tema. Ahora nos toca ver a nosotros por qué es importante el uso de la ley para evangelizar. Porque cuando nosotros nos enfocamos en evangelizar, en el evangelismo, queremos hacerlo, tenemos una tendencia natural de ir directamente al mensaje de salvación, el mensaje de la gracia, ¿no? Y eso es una buena señal en el sentido que queremos que esa persona se salve, pero probablemente al mostrar inmediatamente a Cristo como la solución, la obra perfecta para salvar sus vidas, sin mostrarle cuál es su necesidad, tal vez no dé el resultado que tiene que dar, y mucho más viendo el modelo de Cristo, cómo Jesús lo hizo, ¿no? Porque nosotros tenemos esa tendencia natural de ir inmediatamente al mensaje de la gracia y de la obra de Cristo y ese plan perfecto de redención para nosotros, ¿no? Pero existe claramente en la Biblia un diseño que se transforma en unos pasos previos, indispensables, necesarios, y que nunca nosotros deberíamos omitirlo, jamás. Porque cuando alguien va a tomar la seriedad del asunto de algo es porque se ve con la única necesidad de hacer lo que ha entendido que hay que hacer. Por eso es que el uso de la ley no debemos nosotros omitirla absolutamente nunca. Porque la ley tiene el propósito crucial, definido, claro, de llevar al pecador a entender la necesidad de un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Es crucial en el proceso de evangelismo. Necesitamos evangelizar entendiendo lo que es la ley de Dios. Y como un evangelista bíblico, veraz en su forma de hacerlo, no puede omitir esto. Por eso es que ustedes habrán escuchado que vengo diciendo de que cuando se pervierte el evangelio es porque el que lo predica o el que lo transmite no cree en el evangelio, cree que es insuficiente. Y entonces hay que agregarle otros componentes, hay que agregarle otras cosas. Ustedes habrán visto hoy con el tema de las redes sociales hay todo tipo de publicación de eventos que hay, ¿no? Y por lo general las campañas evangelísticas o los eventos evangelísticos de hermanos que a lo mejor no han tenido la oportunidad todavía, tengo mi esperanza que llegue ese momento, de abrazar las sanas doctrinas bíblicas, todavía siguen poniendo, traigan sus enfermos, busque su milagro, como un delivery, ¿no? Van a tener también un tiempo de juegos para los niños y cuantas cosas más. Y es una mezcla de ofrecimiento y nunca aparece la palabra arrepentimiento, la palabra juicio y nada de esto, ¿eh? No aparece pecado. Entonces, la ley tiene el propósito crucial de llevar a un pecador a entender que está en problema. ¿Se acuerda el esquema de la clase pasada? Está en un serio problema. Ahora yo quiero que me acompañen a que veamos algunas bases bíblicas antes de desarrollar esto. Vamos a ir a nuestra Biblia, a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer lo que Pablo escribe desde el versículo 19, haciendo referencia a cuál es el propósito de la ley, ¿sí? ¿Por qué nosotros no estamos bajo la práctica de la ley, pero no nos exhibe vivir bajo la luz de esa ley que nos garantiza a nosotros una conducta testimonial que agrada a Dios y agrada a la gente? Pero debemos entender nosotros de que hay un propósito. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice el apóstol Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si usted ve que Pablo comienza formulando una pregunta, pues lo debería llevar a ustedes al contexto. Pero por una cuestión de tiempo, yo voy a empezar de acá, pero usted vaya a ver después todo el capítulo 3, cuando empieza a hablar que el Espíritu se recibe por la fe, da el ejemplo de Abraham y claramente
pone en evidencia de que la ley no cumplida es el aspecto de la maldición aplicada. De una sola ley que yo no cumpla, me hago acreedor de toda la maldición. Entonces, cuando empezamos a ver esto, Pablo hace esta pregunta, no porque él no la sepa, sino como es una pregunta retórica para llevarnos a nosotros a un interés, para preguntarnos de qué se trata esta ley. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de ¿qué? Del buen comportamiento de las personas. No, todo lo contrario. La transgresión. El pecado y la transgresión son ofensa a Dios. El pecado es pecar por naturaleza caída. O sea, lo único que sabemos hacer bien es pecar. O sea, ofender a Dios. Y la transgresión es sabiendo eso, hacerlo de igual modo. O sea, sabiendo que está mal, lo hago lo mismo. Que no me importa. Eso es transgredir. Entonces, a causa de las transgresiones, está la ley, fue añadida la ley. ¿Para quiénes? Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Este es Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es lo de uno solo, pues Dios es uno. Entonces la pregunta es, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley, no por gracia. O sea, tenés que hacer algo para ser salvo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, es por la fe. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que es ayo, guiador, tutor, el que nos guía, ¿sí? ¿Hasta qué? Ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. O sea, el uso de la ley sirve para que un pecador, transgresor, sea llevado a Jesucristo. Cuando yo predico el Evangelio sin el uso de la ley, yo lo llevo a Jesucristo sin entender que es un pecador, un transgresor. Por eso es que necesitamos la aplicación correcta del uso de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el versículo 24? A fin de que fuésemos, ese es el propósito, justificados por la fe. No por obras, es por la fe. ¿La fe en qué? En la obra de Jesucristo. Cristo hizo algo, la cual nosotros tenemos que llevar al pecador a que lo vea, lo crea, lo reciba. Acepte el regalo que le está ofreciendo Dios, sin costo a él, pero sí mostrándole que Cristo es el que pagó. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos. O sea, la ley con la fe no tiene el efecto que tendría que tener, porque la fe ya nos hace ver lo que no se ve. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Y estaba hablando de una realidad espiritual que el hombre natural, muerto, caído espiritualmente, no lo puede ver. Entonces la ley tenía que ser escrita para que puedan ver lo que tenían que hacer y las faltas que tenían. Pero cuando llega la fe como un regalo de parte de Dios, la fe empieza a mostrarnos a nosotros el por qué esa ley es buena para mí. Porque nos está dando a nosotros una manera de vivir que le agrada al Señor. Entonces, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahí está la culminación del propósito de la ley. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo. Qué versículo tan mal usado para los que quieren hacer ideología y cuantas cosas más, ¿no? Este tiene un contexto claramente y definido. No nos saque ese texto para justificar ningún pecado, porque no sirve para eso. Versículo 29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Vamos a ver el capítulo 3 de Romanos ahora. Estoy dando algunos fundamentos bíblicos para que podamos entender la importancia del uso de la ley. Romanos capítulo 3, todos conocemos que Pablo está presentando en Romanos los primeros 3 capítulos la culpabilidad del hombre, su estado caído y su condenación. O sea que ya ahí vemos el modelo del Evangelio. Le mostramos al hombre que está en problemas. Luego del capítulo 4 empezamos a hablar del ejemplo de Abraham, o sea, la fe, y luego pasamos nosotros a ver lo que es el trabajo de la fe como mediador y el resultado de llegar por la fe a Jesucristo para ser justificados. Entonces, es un modelo que si queremos hacer el bizcochuelo tenemos que hacer los pasos claros del ingrediente para no hacer un desastre. Todas las cosas tienen modelos para poder cumplirlo. En este caso, el capítulo 3, cuando Pablo empieza a poner la claridad que el hombre es pecador y es culpable delante de Dios, lo vemos más claramente desde el versículo 9, cuando hace referencia a que no hay ninguno que sea justo. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, todos los seres humanos, porque no hay uno justo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué sirve la ley? Para que ninguno quiera sacar chapa delante de Dios de que yo no soy pecador, yo no tengo esto. No, todo el mundo con la ley queda totalmente expuesto, se cierra la boca diciendo no tiene excusa delante de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. ¿Cómo alguien sabe que es pecador? Por medio de la ley. ¿Ven la importancia de la ley? El uso de la ley es importante porque con la ley el pecador conoce que es pecador. Ahora, una vez que ha presentado Pablo el argumento de la ley para que revele la culpabilidad y la condenación del hombre, empieza Pablo a desarrollar cómo va a lograr ese pecador la justificación. Y dice el versículo 21, pero ahora, ¿lo ven ahora? Pero ahora, esto era antes, pero ahora, ¿qué hizo que cambie el antes y el después? Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, no es un calendario solamente. Hay promesas y hay incumplimiento. Y acá, en este caso, Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, ahora se ha dado a conocer, se ha manifestado, se ha revelado lo que se llama la justicia de Dios, que ha sido ¿qué? Testificada por la ley y por los profetas, apela al antiguo pacto. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar, o sea, dar a conocer su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia, en su paciencia, los pecados pasados. Qué buena noticia, ¿no? De que Dios, con el deseo de mostrar su justicia, pase por alto los pecados, ¿no? Como diciendo, no teniéndolos en cuenta. Pero hay un secreto. Porque todos somos pecadores, mi condición no va a cambiar. Yo puedo ser justificado, pero no por algo que yo haya hecho, sino porque alguien hizo algo de tal manera
que yo sea llamado justo y que no tenga culpabilidad alguna de pecado y que la ley atestiguaba contra mí, y acá dice, ¿qué hizo Dios? Dice el versículo 25, a quien Dios, está hablando de Cristo Jesús en el renglón anterior, a quien Dios quiso hacer esto, Dios planificó esto, poner a su propio Hijo Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, el objetivo, el propósito en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a Romanos capítulo 7. Impresionante lo que hace Pablo. Habla en primera persona. Pablo expone el tema de la ley, incluso entendiendo cómo fue aplicada en él. Capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. ¿Qué explica Pablo en este capítulo 7? Dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cada vez que nosotros vemos algo que Dios revela como ley, se activa en mi naturaleza el deseo de pecar. Eso está diciendo Pablo. No sé, creo que Caro y no sé, Cecilia o Gladys, hace muchos años había hecho una reunión para damas, para mujeres, y había puesto una cajita cerrada que decía no abrir. Y la dejé ahí. Yo di la charla, todo. ¿No? No sé si se acuerdan, no me acuerdo si fue en la Matienzo o en la Jujuy. Y el solo hecho de decir no abrir, ¿qué genera? Y como yo no volví a hacer mención, estaba la caja ahí, no faltó de que vayan a ver qué había, si hacía algún ruido o algo, hasta la necesidad de poder abrirlo, ¿no? Y es simplemente para ilustrar de que cada vez que alguien nos prohíbe se activa más el deseo. O sea, Moisés no bajó con 10 mandamientos, sino con 10 nuevas formas de pecar. Porque yo no conocía que el pecado hasta que el mandamiento dijo esto. Eso está mal. Entonces en mí, ¿qué pasa? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, entonces produce en mí toda codicia. ¿Sí o no? ¿Qué pasará si de pronto encontramos una revelación en la palabra que dice que tomar mate es pecado? Y nosotros estamos todos con la bombilla en la boca, ¿no? ¿Qué problema? Pero no conocía, yo no sabía que tomar mate era pecado. Pero ¿qué haces después que sabes que tomar mate es pecado? Tengo unas ganas de seguir tomando mate porque mi naturaleza, el pecado que mora en mí, dice Pablo, cada vez que me prohíben algo, ¿qué quiere? Exacto, lo explica mejor Pablo abajo. Dice así el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, ¿qué pasó? El pecado revivió y yo morí, porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice, el pecado empezó a tener más gobierno en mi vida cuando escuchó de que esto estaba mal, pero a mí me mató. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué pasó? ¿Qué hace el pecado? Me engañó y por él me mató. De la manera que la ley, a la verdad, es santa, ¿qué más? Y el mandamiento es santo y justo y bueno. Y mire qué pregunta. Luego, lo que hago
¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Perdón, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, escuche, para mostrarse pecado, ¿qué hace la ley? Los deschaba el pecado, los saca a la luz. ¿Vio que en verano cuando prendemos la luz de la cocina, quiénes son los que están arriba de la mesada de la cocina? Ah, estaban ahí, ¿no? Cuando no había luz, reina todo, pero cuando hay luz, se la evidencia. Jesús dijo exactamente lo mismo a Nicodemo. Ama más las tinieblas que la luz. Ustedes no quieren venir a mí, porque como yo soy la luz, sus obras van a quedar en evidencia, sus obras son malas. Por eso el pecador huye de la luz. Por eso es que no hay megas iglesias de sana doctrina en el sentido de que realmente se expone la palabra de Dios, porque mejor es no ser visto como somos. Lo que dice Pablo acá es que en ninguna manera esto es así. ¿Por qué? Porque el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de ¿qué? De que el mandamiento por el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿qué dice? No sé si usted se identificó con ese texto alguna vez, todos los días. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Acá hay un bicho que hay que matarlo. Capítulo 8 habla de cómo matar al pecado. ¿Qué hacemos con las cucarachas cuando las descubrimos que están? ¿Así? O agarramos el exterminador. Queremos que no quede una. Cuando la ley revela el pecado en el corazón de la persona, esa persona está en serios problemas. A causa de la santidad de Dios, no puede tolerar la inmundicia delante de sus ojos. Por eso es que es importante el uso de la ley. Pablo dice, el versículo 17, que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, o sea, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es tremendo, ¿no? Esto es muy fuerte, esa es la realidad. Cuando preguntemos en esa encuesta, ¿usted se considera una buena persona? Va a salir siempre, casi siempre, la palabra de claro, yo soy una buena persona. Acá tienen suficiente argumento para mostrar que eso no es así. Por eso dice, yo sé, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Justamente eso hago. Y si lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿dónde? En mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado, que es, ¿qué cosa? Ese pecado. ¿Y qué dice Pablo? Pregunta, qué miserable que soy. ¿Quién? ¿Quién me va a librar? Es lo que tiene que llegar la pregunta de toda aquella persona que escucha el Evangelio. Pablo está exponiendo esto. No es que se está convirtiendo ahí, él está exponiendo cómo. La persona nunca va a decir, ¿quién me va a librar de esto? Si él es el que me hace pecar, lo mato a él y listo, ¿no es cierto? Pero el pecado, dice, no está allá, está dentro. El mal mora en mí.
todo lo que ofende a Dios está en mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y mira lo que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y continúa el capítulo 8, porque los capítulos están agregados después, como la solución de esto. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros tomar el uso de la ley bíblicamente respaldada para predicar el Evangelio a otro? Veamos primero el propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Exponer el pecado, prender la luz de la cocina. ¿Por qué usar la ley de Dios cuando evangelizamos? La respuesta se halla en la misma naturaleza humana. El hombre en su estado caído no se ve a sí mismo como pecador. No se ve como pecador. ¿Qué es lo que hace siempre el hombre? Naturalmente se compara con otros. Bueno, yo no soy como Hitler. ¿Sí o no? Apuntan al peor de todos, ¿no? Porque la necesidad es de justificarse o autojustificarse de su condición. Así que tenemos tendencia a justificar nuestras faltas. Esto lo vemos desde el diseño original allí en Génesis capítulo 3, cuando dice: Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué hizo Adán? Ah, Señor, yo, argentino. ¿Qué dijo Adán? Yo no. Tú eres el culpable. La mujer que tú me diste me llevó a eso. Él no estaba culpando a la mujer. Él estaba culpando a Dios. Yo no te pedí la mujer. Tú me diste una mujer. Y mujer, ¿por qué hiciste esto? Yo no. La serpiente. ¿Notan ustedes? La culpabilidad del hombre es no reconocer y no asumir su pecado. Tenemos tendencia a justificar nuestras faltas. Comparamos nuestras vidas con otros, creyendo que somos mejores que otros. En gran medida la gente dice ser buena, en gran medida. Sin embargo, la realidad es que delante de un Dios santo, imperfecto y justo como nuestro Dios, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios. Esa es la realidad, nacemos bajo la ira de Dios. Por eso que Jesús le decía a Nicodemo: yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Él vino a dar la solución al problema. Todos pecaron. Y este punto es importante porque la Escritura enseña en Romanos 3:23, ¿yo qué puse ya? 3:20. ¿Por qué escribieron 20 ustedes? Bueno, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí puse 3:20. Exactamente, conocimiento del pecado. Ahí está, genial. Ahí está, tenés razón, yo puse bien entonces. Sí, pero es por la ley. ¿Sí? El capítulo 3, versículo 20 nos dice el propósito, ¿no? Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Principalmente la ley es necesaria para que todo pecador se vea en el espejo de Dios y concluya entendiendo que es pecador. El uso de la ley los presenta como un espejo delante de Dios. El estándar santo de Dios que demanda ha sido puesta la ley. Y el pecador, cuando se ve en la ley, en el espejo de Dios reflejado, entonces se da cuenta y entiende que es un pecador, que está condenado, que es culpable, que está en un gran problema eterno. Por eso es que va a necesitar luego empezar a entender que todo lo mal que está necesita encontrar la solución a través de ¿qué tengo que hacer? Necesito un Salvador. Así que, mis hermanos, la ley nos brinda un espejo como un espejo limpio, impecable,
y nos muestra lo que realmente somos, lo que realmente somos. No lo que decimos ser o nos imaginamos nosotros mismos. La palabra revela lo que hay en el corazón. Nos muestra bajo la luz de los estándares de Dios, lo que la Escritura enseña. Y por eso el apóstol Pablo está revelando esto que claramente, aquí yo tengo el texto mal acá, por eso puse así. Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo conozco que soy pecador cuando la ley es expuesta delante de mí. Fíjense en qué importante entender esto. En el Romanos capítulo 2 encontramos algo de que no podemos nosotros negar que es tan real. Porque nos puede pasar el caso de que yo esté hablando con un pecador y le presente la ley de Dios. Y me dice, bueno, pero eso es lo que vos crees. Yo soy ateo. O yo no soy cristiano, yo soy Hare Krishna. Yo soy hinduista, qué sé yo. Ok, perfecto. Vamos a ver lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 2, haciendo referencia al juicio justo de Dios, versículo 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Habla de un juicio. Y después, inmediatamente, dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. O sea, pero se acaba de decir que es ateo, que él no acepta esas leyes, esos 10 mandamientos no son para nosotros. Pero los que están bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, si una persona dice que es atea, ¿cómo decirle que él también está bajo el juicio de Dios? Dice el apóstol Pablo aquí, porque los que no son de la ley, porque los que no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores, los que serán justificados. Dice el versículo 14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, ahí está el ateo, ahí está el musulmán o ahí está el budista, pero ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio, su conciencia, ¿haciendo qué cosa? Acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice Pablo? Ok, no importa que usted se considere ateo, que se considere cualquier tipo de religión que no crea en esto, pero usted es ley para sí mismo porque la ley de Dios ha sido escrita en su corazón, en su mente. Cualquier persona que sabe que matar es mal, está mal, que robar está mal, que mentir está mal, cualquier persona. ¿Por qué? Si yo soy ateo, soy satanista. ¿Por qué? Porque la conciencia los acusa o los defiende. En el caso del no creyente, todo el tiempo busca justificar su pecado acallando su conciencia o con las buenas obras, haciendo cosas, haciendo méritos, acumulando millajes para entrar al cielo, o simplemente juntándose con todo lo que piensan lo mismo para que tengan fuerzas en sus razonamientos para decir, no, estamos bien. ¿Por qué se creen que hay marcha del orgullo gay? Esa es un conjunto de personas atormentadas por su conciencia, que saben que están pecando delante de Dios,
pero sin embargo hacen toda expresión de júbilo, de alegría, de alboroto, para tratar de acallar sus propias conciencias. Todo, todo. Tal cual. Pero como la ley está escrita en la mente y en el corazón, lo que hace una persona es simplemente sentir que está acusada por su propia conciencia. Punto número B. ¿Cuál es la utilidad y la practicidad del Evangelio? Si tratamos de compartir el Evangelio sin presentar primero la ley, corremos el riesgo de que el mensaje sea incomprendido. Nosotros, en mi vieja manera de vivir como evangélico, cuando era niño, adolescente, nosotros predicamos con 4 leyes. 4 leyes espirituales. Un plan maravilloso para tu vida. Está casi perfecto, te falta solamente Cristo nada más, para que seas feliz. Si yo tengo que ofrecerle bienestar económico a un millonario, no lo va a entender. Si yo tengo que hablarle de un Dios que sana a alguien que está saludable y su pleno apogeo de vida, no lo va a entender. No va a entender. Si tengo que hablarle de un Dios que reconstruye la familia, una familia Ingalls, no saben qué es la familia Ingalls, ustedes son muy jovencitos, ¿no? Ajá, supuestamente era cristiano. Entonces, fíjense ustedes que el problema de presentar el Evangelio sin la ley es correr un alto riesgo de que no comprendan de qué se trata, porque anunciar a Cristo como Salvador carecería de sentido si no entienden primero que están necesitando un Salvador. Sin la ley, el mensaje del Evangelio se convierte en algo trivial. ¿Por qué necesitas a Jesús? ¿Por qué es tan importante lo que Él hizo en la cruz? La ley nos ayuda a establecer bases sólidas para la conversión, porque va a tomar en serio su gran problema. Cuando usamos los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 para examinar la vida del oyente sin acusar, solamente de una manera reflexiva, o sea, le presentamos el espejo, calladito, ¿no? Él saca su propio juicio. Él entiende el mensaje que le transmite esa imagen. Si está sucio, si está desalineado, ¿qué va a hacer? Se va a tratar de peinar, acomodarse un poco para dar la imagen que quiere dar. Lo que hace la ley es presentar esto, pero nosotros no vamos a llevarlo de una forma agresiva, sino de una manera reflexiva, para que pueda empezar a ver cómo está su condición y cómo actúa su conciencia. Cómo actúa su conciencia. Si alguien te está diciendo que conoce tu vida y los pecados que escondes y las cosas que nadie sabe, y te está diciendo así de frente y vos decís, ay Señor, ¿qué dirá esta persona? Espero que no hable, que no diga nada. ¿Sí o no? Hoy me contaba Carolina de un hecho que pasó en Canal 8, en vivo. Todos conocen al periodista Luisito Medina, en Canal 8, que anda en la calle, el notero, el gordito. Y estaba haciendo una nota a una señora, y no sé cuál es el contexto de la nota, pero dice que le dice, muchas gracias señora, ¿cuál es su nombre? Yo soy fulana de tal, yo fui compañera tuya en todo el secundario. Y él se puso rojo, ¿no? Y él le dice así, pero ¿cómo me portaba yo? ¿Qué es lo que le llevó a él a hacer esa pregunta en vivo? Porque hay cosas que a lo mejor no están bien. Y ella dijo, no, muy bien, nosotros fuimos compañeros ejemplares. Nos da miedo de que alguien saque a la luz cosas que a lo mejor nadie lo sabe. Pero lo que hace la ley de Dios es decirte, hey, pero vas a rendir cuenta delante de alguien que todo lo sabe.
Porque ¿qué hace el pecado? ¿Por qué Pablo dice el pecado me engañó y yo morí? El pecado es la culminación de la tentación a mi propia concupiscencia. Yo soy seducido, soy atraído. Cuando alguien va a pecar, no peca por accidente. Peca por una preparación previa de la concupiscencia, aceptando la tentación y dándole lugar a que se manifieste el pecado. Nadie peca por accidente. Todos nosotros tenemos una carne que prepara la escena para pecar. Sabemos cuándo pecar cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Queremos pecar cuando todas las cosas parecieran que están bajo control. Mi carne empieza a preparar las cosas, así que en el hecho consumado se empieza a borrar las evidencias, empezamos a apagar las cámaras, a borrar los historiales de búsqueda y cuantas cosas más. ¿Y qué dice la carne? Ya está. Lo que estoy hablando, estoy relatando la historia de David después que pecó con Betsabé. ¿Se acuerda lo que hizo? Preparó todo el escenario. Y después que pecó, preparó todo cómo tapar. Lo mandó a matar al esposo de Betsabé. Ya está, se murió. Preparó un plan, lo hizo embriagar para que vaya y tenga relaciones con su mujer. Entonces diga, no, el hijo es tuyo. Hermanos queridos, es necesario que el pecador sepa que hay un Dios que todo lo ve. Y como dice acá, que todos vamos, capítulo 2, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso, mis hermanos, es importante ver esto, que la ley nos ayuda a establecer bases sólidas para la conversión. Cuando usamos los 10 mandamientos de Éxodo 20 para examinar la vida del oyente, lleva a esa persona a entender este punto. Por ejemplo, cuando alguien conoce que ha mentido, robado o codiciado, la convicción comienza a surgir. Usted ha cometido una multa en la ruta 300 tanta. ¿Yo? Y le sacan la foto. Aquí está usted. Ay. ¿Cómo hace la chilindrina, no? La evidencia. Lo que hace la ley es poner el espejo para mostrar tu falta, la evidencia. Y la persona empieza a ver que no solo ha transgredido algunas normas morales, sino que ha ofendido a un Dios santo, justo. Uno de los méritos más efectivos es simplemente preguntar, ¿has mentido alguna vez? Pregúntele a cualquier persona. Ese es el método que enseña Pasos del Maestro, ¿no? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has codiciado algo que no te pertenece? ¿Has honrado siempre a tus padres? Y luego de permitir que la persona responda, es asombroso ver cómo la conciencia actúa. Y lo hace como un fiscal. Sí, y la conciencia, no. Bueno, la verdad que sí, he mentido un poquito en la vida. Dios puso a la conciencia como un fiscal en nosotros. Cobra vida. La ley le hace la pregunta al fiscal, no a nosotros. Cuando yo hago esta pregunta, conforme a la ley de Dios, yo estoy preguntándole al fiscal, ¿has mentido alguna vez en tu vida? Gustavo va a empezar a pensar, pero el fiscal dice, decirle que sí. Entonces él se ve obligado a decir, sí. ¿Y has robado alguna vez en tu vida? Bueno, déjame que piense, pero si acabo de decir que sos mentiroso, ¿cómo te vamos a creer si decís que no has robado? O sea, la misma conciencia empieza a actuar de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios ha hecho, es el mecanismo, así nos ha creado Dios. Por eso es que el oyente ya no se siente tan bueno.
Ya no se siente tan puro, tan limpio delante de Dios como pensaba, porque la ley ha cumplido ya su propósito de llevarlo a una comprensión más profunda de su propio pecado. Ahora se siente así. Y ahora empieza a decir, ¡ay! Ya cuando enseñemos cómo hacerlo, vamos a armar el cuadro completo, pero estoy diciendo por qué es importante la ley. Antes no predicábamos así. Antes ofrecíamos un poquito mejor con Jesús. Punto C. ¿Vamos bien? El impacto de la ley. ¿Cuál es el impacto de la ley? Es llevar a la convicción. Es llevar a la convicción. El uso de la ley puede ser incómodo, porque a nadie le gusta que lo acusen de nada. A nadie les gusta que le saquen los trapitos al sol. A nadie le gusta que le diga, no sos una buena persona. Y mucho menos que yo mismo diga, no, he entendido que no soy una buena persona. Muchos evangelistas evitan este punto de confrontar, de causar mal, de tener mala impresión. A veces tal vez con personas que conocen, familiares, ¿sí? O amigos. Entonces empiezan a distorsionar el evangelio, empiezan a quitar algunas palabras que no sean torpes, fuertes, chocantes. Y claro que puede ser incómodo. Pero si empiezan a sacar las palabras que parecen duras, que pueden provocar una reacción negativa, ya estamos nosotros cometiendo un acto de adulterio a la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios. Así que esto es muy importante entenderlo, porque como un cirujano que debe cortar o extirpar un tumor, a veces es necesario causar incomodidad para lograr la curación. La convicción del pecado es dolorosa porque se nos saca a nosotros de la zona de confort o de nuestro mundo como el país de la maravilla que hemos edificado y empezamos a ver las realidades y las consecuencias de no resolverla. La convicción es el primer paso para el arrepentimiento. Por eso que el Espíritu Santo vino ¿a qué? A traer convicción de pecado. Convicción de pecado. Así que la ley crea una urgencia en el corazón de la persona. Un diagnóstico médico que trae probabilidades de morir pronto, la necesidad de buscar la salud inmediata hace que una persona diga, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mejor médico? ¿Cuál es la mejor medicina? En la vida espiritual, la ley provoca esto. Despierte una urgencia en el corazón de resolver el problema. Cuando alguien se ve a sí mismo como un pecador, soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un profano, uso el nombre del Señor en vano. Y ese pecador empieza a entender que él está bajo la ira de Dios y que va camino a un juicio justo delante de Dios, el cual no tendrá por inocente al culpable. Por eso la pregunta que dice Hechos 16:30. ¿Qué dice? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando nosotros predicamos sin la ley, la pregunta es, ¿qué debo hacer para convencerlo? Pero cuando aplicamos la ley, apenas la persona te dice, espera, no te vayas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo logro ser salvo? Es porque la convicción llegó a través de la palabra. Es la forma, hermanos. Es la forma. Entonces, cuando el terreno está preparado para esa semilla, ahí va el Evangelio. Ahí comienza el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. ¿Cuándo va a llegar el Evangelio? Cuando está preparada la tierra. Cuando se hizo barbecho. Así que aquí la ley hace mucho,
su trabajo. Claramente hace su trabajo. ¿Qué ha hecho? Ha humillado el corazón y ha creado la necesidad de un Salvador. La solución es Cristo. Ha quebrado el orgullo humano, ha revelado que nuestras obras son inútiles y en última instancia de inútiles para justificarnos delante de Dios no nos alcanza. Por eso hemos leído nosotros en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guiador, para llevarnos a Cristo a fin, ese es el propósito, de que fuésemos justificados por la fe. Así que mis hermanos, claramente el impacto. ¿Cuál es la resolución? Punto D. La resolución en el Evangelio. Hay gracia, hay redención, hay perdón, hay restauración. Así que aquí es donde nosotros vamos con el mensaje del Evangelio que trae libertad. El Evangelio que es como una luz que brilla en la oscuridad, que con su resplandor alumbra al hombre en su pensamiento, en su mente, y se entiende que la solución es Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, el Espíritu Santo obrando. Tras haber sido confrontado con esta realidad, hermanos queridos, el pecado empieza a ser evidente. El oyente está listo para escuchar el mensaje de esperanza. Uno ve el impacto en sus ojos, ve la conmoción que atrae del Espíritu Santo. Y allí donde nosotros con una voz apacible, con un mensaje lleno, cargado de amor y misericordia, le decimos: ten tranquilidad, ahora viene lo mejor para tu vida. La solución es Jesucristo, déjame que te cuente de Él. Y Él empieza a recibir, por la obra del Espíritu Santo, solamente un mensaje que nosotros estamos dando, pero para Él es una vida eterna, que es Cristo Jesús en Él. Ese es el momento. Está todo listo para escuchar el mensaje de esperanza. La buena noticia no es simplemente que Dios es amor, sino que Dios ha provisto un Salvador en la persona de su Hijo, Jesucristo, para darle vida a Él, que estaba muerto. Y la cruz se convierte en algo más que un símbolo religioso que lo portan en todo lugar, o como un amuleto colgado del pecho. Se convierte en el lugar donde el amor y la justicia de Dios se encuentran, para traernos a nosotros salvación. Por eso es que la ley condena, pero el Evangelio salva. La ley condena y el Evangelio salva. La ley hiere, pero el Evangelio sana. El proclamar a Cristo es cumplir lo que Él hizo. Y Cristo cumplió la ley por nosotros, en nuestro lugar. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. El oyente entonces empieza a encontrar la solución. En su corazón anhelaba una respuesta y empieza a escuchar: lo que vos no podés, Cristo lo hizo por vos. Por eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión. El uso de la ley para evangelizar no es una técnica anticuada, ni un recurso severo. Es el modelo en el cual encontramos en la Escritura. Jesús usó el mismo uso de la ley para confrontar al joven rico. Después lean ustedes el capítulo 18, del 18 al 23. Pero creo que todos recuerdan ese momento, ¿no? Pablo usó la ley reiteradas veces para demostrar la pecaminosidad del hombre. En Romanos 7:7 lo hemos leído recién. Al exponer el pecado, la ley nos lleva a la cruz. Nos presenta allí, donde encontramos redención, el perdón genuino de los pecados, la restauración. Por eso, mis hermanos, como evangelistas bíblicos,
debemos nosotros entender que traer este mensaje a la gente sobre Jesús va a llevar a un verdadero entendimiento de la condición pecaminosa que tienen y en un arrepentimiento y una fe genuina en aquel que es capaz de salvarlos. Pero esa es la tarea que hacemos nosotros. Dios es el que decide quién es salvo y quién no. Y solamente pertenece a su secreto y a su soberanía. No podemos nosotros consolarnos diciendo, bueno, esa persona debe ser que no es escogida, por eso que le hablo 335.472 veces y no se ha convertido. Bueno, yo te voy a dar una sola respuesta. ¿Quién te dijo que vos tenés que convertirlo? Seguí hablándoles 472 millones de veces, porque a eso hemos sido enviados, a predicar el Evangelio de toda criatura. No sé quiénes son escogidos, el Señor lo sabe. Pero si yo me tengo que morir sin ver a alguien a quien amo salvo, yo debo morirme en paz sabiendo que le hablé de Cristo y con la esperanza de que un día yo lo vea también en la gloria. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros simplemente hablemos de Cristo. Es la forma. Abajo en sus hojitas le dejo los 10 mandamientos que presenta la Escritura en Éxodo capítulo 20. Pero es bueno que se lo memorice. Ahí tienen ustedes la referencia de los 10 mandamientos, porque es la herramienta de trabajo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice Éxodo 20 del 2 al 3. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Después vamos a enseñar cómo usar estos mandamientos. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto dice el versículo 4 al 6. No te inclinarás a ella ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto lo dice el versículo 7. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Del 8 al 10 dice, 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas de él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Día del Señor. Para nosotros, desde la resurrección de Jesucristo, el día del Señor es el primer día de la semana. Es un poco polémico para aquellos que ponen un énfasis demasiado sobre la ley sin entender la obra de Cristo en un cumplimiento. Nosotros en Cristo no estamos en un solo domingo o de domingo de por medio. Él es nuestro reposo. Para mí todos los días es domingo, porque estamos en Cristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro Canaán prometido. Yo no necesito santificar un día para el Señor. Yo estoy en el día del Señor. Él es Cristo, es el día. En Él estamos en plena fiesta. Proverbios 15:15, para el afligido todos los días son malos, pero para el que es feliz siempre es día de fiesta. Y esa paz y esa felicidad la tenemos en Cristo solamente. Claro que sí, mi hermano. Él es nuestro Canaán prometido. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Dice el versículo 12, porque tus días se alargarán de la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa es la mentira. Y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Así que, mis hermanos, estas 10 leyes morales está compuesta por 2 partes.
la ley que hace referencia a amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, que son las 4 primeras, y otra parte que decía tu prójimo como a ti mismo, que son las 6 restantes. De esa forma nosotros podemos hacer una tarea de una vida digna como un hijo de Dios. Así que mis hermanos, ya entrando a la parte final, la idea de la ley es mostrar el espejo al corazón del pecador para que sepa que es culpable y que diga qué debo hacer. Estoy preocupado por esta situación. Y entonces es que la ley como ayo nos lleva a Cristo, y cuando Cristo es presentado, entiende el Evangelio, que su pecado ha sido imputado a Jesús y la justicia de Jesús ha sido imputado al pecador. El que tenía que morir acá era yo, pero sin embargo Jesús murió para tomar mi lugar y pagar mi pecado. Y como Él satisfizo al Padre, trajo la propiciación, aplacando la ira del Padre, Dios recibe esa ofrenda del Hijo y por amor a nosotros nos imputa a nosotros. Es un intercambio divino, la gracia y la misericordia y la justicia de nuestro Señor.